Llega a Diuco Digital, Buenos Aires en Red, programa magazine de streaming y on demand, dedicado al accionar del tercer sector en la Argentina. Una creación del licenciado Pablo Olivera da Silva y el referente social Cristian Hernán Oreb. Los segundos y cuartos sábados, sumate a este encuentro de la solidaridad que te ofrece además 5 micros dedicados a temas centrales de la realidad social. Invitados, hechos solidarios, información actual y relevante, música, concursos, premios y mucho, mucho más. Con la conducción de Susana Lerux, Cristian Hernán Oreb y un gran equipo. Buenos Aires en Red, donde vos haces la diferencia. Muy buenos días, bienvenidos todos, querida Susana Lerux, ¿cómo estás? Qué lindo volver a encontrarnos. Qué lindo. Con vos Y yo sé ustedes. yo sé que se ríen todos cuando decimos qué lindo, pero qué lindo volver a encontrarnos en este Buenos Aires en Red. Muy bienvenidos, muy bienvenidas todos. Muy lindo. Demasiado contenido, mucho, a nuestro gusto un montón. Mucho, se van a sorprender. De lo que Valioso de verdad. Hoy tenemos de todo que ya vamos a estar recorriendo en la editorial con Susi. ¿Qué momentos van a vivir en el programa de hoy? Pero primero, realmente teniendo en cuenta que el programa es grabado, con lo cual estamos en este momento grabando su presentación días antes y lo estamos emitiendo en este sábado 4 de octubre. Y siendo que dentro del programa tenemos un micro dedicado específicamente a la tercera edad, a los jubilados y pensionados, que es Edad Dorada y que tengo el honor de co-conducir, realmente no podemos silenciar la aberrante represión que se da semana a semana, pero que cruel y particularmente pudo observarse el pasado miércoles en las adyacencias del Congreso de la Nación. Digo, si se necesitan 500 policías o 500 efectivos de distintas fuerzas para controlar 2 o 3 o 5 infiltrados que pudieran tener intenciones de provocar disturbios, y si esos 500 agentes no pueden controlar eso, y eso representa la justificación para reprimir criminalmente a un puñado de abuelos y abuelas que ya se quedaron sin remedio, sin prótesis, sin PAMI, sin aumento, y que van a reclamar justamente tener un poquito de dignidad, no estamos frente a una cuestión de orden público, señor. No, a mí no. El circo que buscan o que quieren mostrar con esto de la excusa del orden público no tiene nada que ver con, en democracia, en el Estado de Derecho y en la República, reprimir cruel y criminalmente con gas pimienta en la cara a abuelos y abuelas que la están pasando muy mal. Nada justifica el criminal accionar de la fuerza de seguridad semana a semana en el Congreso de la Nación contra los jubilados, contra el Garrahan, contra los discapacitados. Es sistemático y es aberrante. Es que cada vez es peor, Cris. Por eso yo exactamente perdón que te quería interrumpir, cuando hablaste de los infiltrados, que ellos ya saben quiénes son, ya los tienen totalmente identificados. Pero no puede el Estado entrar en una escalada de violencia represiva que no tiene nada que ver con nuestro sistema de gobierno y convivencia y golpear 100 jubilados atrozmente, criminalmente, con 300, 400 efectivos. Primero digo, qué inútiles son nuestras fuerzas de seguridad. Total. Qué inútil es el Ministerio de Seguridad de la Nación si necesita semejante cantidad de circo para golpear 100 viejos y no poder detectar, detener, aislar y que le caiga todo el peso de la ley a los que fueran agitadores o fueran a provocar disturbios. Así haya un solo jubilado, gobierno, y sea del color que sea el gobierno, un solo jubilado o jubilada legítimo, reclamando sus legítimos derechos que los ven avasallados todos los días hace muchos años y muchos tiempos por todos los colores, y lo hacen con respeto y cumpliendo un derecho constitucional a quejarse y a reclamarlo. Me retiran a los 90 violentos si los hubiera, o a los 99, pero ese jubilado, así sea uno solo, que está reclamando su derecho en paz, necesita que el Estado le dé el marco de garantía necesario para darle el derecho constitucional de quejarse, de pedir, de reclamar, porque la vida digna tienen derecho a reclamarla todos los ciudadanos del mundo. Y no se le puede responder con el gas pimienta en la cara y un palazo en la espalda. Ningún Estado del mundo resuelve
problemas sociales, socioeconómicos, sociopolíticos y culturales con gas pimienta y palo al que está reclamando algo con justeza. Esto me hace acordar en el fútbol cuando le pegan a la platea y la barra brava pasa saludándose con los jefes de los operativos. Eso es lo que está pasando. Entonces, no podíamos callar, este programa está dedicado al bien público y a la solidaridad, pero no podíamos no solidarizarnos con la atroz represión, en el mismo contexto en el que el mismo organismo público celebra una supuesta gran acción exitosa en otro país llevada adelante por otra policía, por otra fuerza de seguridad, por otra inteligencia, y a partir de los cruces, los enlaces y las acciones de Interpol. Señores, muy bien eso, hay que capturar a los asesinos y a los criminales, todos, y que paguen, que les caiga todo el peso de la ley por la atrocidad que hemos vivido con estas 3 niñas en manos de un narcotráfico que cada día se adueña más ante una inoperancia cada vez mayor del Estado, sea del color que fuera, porque esto no es de ahora, por supuesto. Obvio. Pero no puede eso tomarse como bandera y paralelamente estar ocultándose o no mostrándose o no haciéndose cargo de la barbarie de una represión fascista, criminal y absolutamente innecesaria, porque no hay plata además, gobierno. Entonces no puede ser que se gaste tanto para controlar tan poco y encima, pero encima se lo controle tan mal y se use de herramienta para un gran circo y justifique una represión criminal, sistemática, contra los más vulnerables, que son los abuelos, igual que lo son los niños, igual que lo son las mujeres. Pero en definitiva, que lo es toda persona que no tiene por qué recibir del Estado una agresión criminal si está reclamando un legítimo derecho, porque vivimos en democracia, porque vivimos en democracia. Recuerden, vivimos en democracia. Así que bueno. Encima todo esto, Cristian, que estábamos hablando fuera de cámara, esto que vimos ayer, realmente no tienen justificativo. No tiene ahora justificación. No cortan calles, van por la vereda como corresponde, o sea, todo lo pero que uno se ve reglamentó. pero aparte, Susana, uno ve las imágenes. Entonces, son públicas. ¿cuál es la excusa? 100 personas en una esquina ameritan 300 efectivos, 200 carros, elementos de represión cruel. ¿Cuál es la excusa? Y parece que están contentos, esperando, están animados a golpear y a reprimir. Así no se resuelve ningún problema en la Argentina. Descalificando, con odio, con violencia, mintiendo, vendiendo cuestiones filosóficas y teóricas, pero en la praxis, desde el humo y en la praxis, de un lado y del otro, viviendo en el extremismo, en la polaridad absurda y no parándose con coherencia en el medio a discutir las soluciones y no los diagnósticos, porque de diagnóstico estamos hartos, y no estando dispuestos a comprender que alguna vez tiene que regir el sentido común, no la tibieza ni el camino del medio entendido como la pasividad, no, como la coherencia de que si los actores que tienen responsabilidades no están decididos a buscar una capacidad de síntesis para resolver los problemas de la gente, el sistema colapsa y no tiene solución. Así es. Entonces, no es la represión, no es la descalificación, no es el odio, no es el dogma, no son estos maquillajes de verdades reveladas ni de supuestas recetas mágicas, sino los actos responsables, coherentes, consensuados, inteligentes y objetivos los que pueden resolver algún problema. Basta de pegarle a los viejos. Basta. Es un acto aberrante. Tiene que haber posibilidades de otros mecanismos. Se han destinado millones en la Argentina a la inteligencia y se actúa con brutalidad. Dicho esto, entonces sí, necesitábamos hacer este descargo. Podemos decir, comencemos Buenos Aires en Red, Susi, y además, alguna mención hicimos recién, pero particularmente, humildemente y con muchísimo respeto y dolor, con vergüenza y con temor, por supuesto, darle nuestras condolencias y nuestra absoluta solidaridad a las familias de las 3 niñas brutalmente asesinadas por el narcotráfico, por el negocio de la muerte, que
También no hay que confundir al enemigo, gente, porque en la vulnerabilidad, la pobreza, la necesidad y la indigencia encuentran el caldo de cultivo personas de altos estatus económicos que son los verdaderos amos del negocio de la muerte en todo el mundo. No hay que equivocar al enemigo. No hay que equivocar al enemigo. En esos territorios vulnerables está el caldo cultivo de la oportunidad de los asesinos, los criminales, los inhumanos que viven del negocio de la muerte y que llevan a la muerte a tanta gente. Y también alarma y atención en esa solidaridad absoluta para las familias, en esa pena, en ese dolor como argentinos, en esa vergüenza de que importemos y permitamos el ingreso de este tipo de prácticas horrorosas, nunca vistas, que exceden todos los parámetros de la brutalidad, hasta aquí vista en la Argentina, por parte del narcotráfico, y que parece que es una escalada que no pudiera tener límite ni fin. Celebramos profundamente y queremos que terminen de detener a todos los actores irresponsables y pedimos en esto también que caigan los de arriba, que siempre están los de arriba para que pasen cosas abajo, que vayan a fondo en serio, porque nos puede caber a cualquiera una desgracia por parte de estos inhumanos que hicieron esta barbaridad. Así que nuestra solidaridad absoluta y el repudio total a todo ese negocio asqueroso de la muerte manejado por el narcotráfico y el narcoterrorismo local e internacional. Gran flagelo del mundo del cual tenemos que tener conciencia y conciencia cierta, porque daña y mata a muchos, pero nos acecha a todos. Así que a tener mucho cuidado, a cuidarnos mucho, a hablar mucho con los chicos, a hacerles comprender que los valores de familia, que a veces los caminos más largos, más difíciles, los que parecen menos rentables, pueden darnos una vida al menos. Y a veces esos caminos que se nos presentan como caminos fáciles o de oportunidad para salir de una desesperación, nos terminan llevando a la muerte. Y cuidado que con esto, repito, solo me genera náusea el acto inhumano de estos salvajes inhumanos que sencillamente no pueden convivir con otro ser humano. Alguien que hace lo que hizo esta gente no tiene condición humana directamente, discúlpenme, pero animales, no la tiene, la pierde. Animales. La pierde, es menos que un caníbal y mucho menos que un honroso animal. Es una cosa extraña, una deformación de la humanidad que termina siendo un acto atroz y cercenando la vida de mucha gente, de esas niñas y de sus familias a las que abrazamos con el corazón, con solidaridad y que deseamos que la justicia llegue a fondo y que los responsables y los culpables, todos, los de arriba también, paguen lo que tengan que pagar. Y me gustaría agregar algo también, Cristian, de mi parte, porque lo vemos en televisión, en las redes, en muchos lados, donde, a ver, dejen de hablar de las víctimas como si fueran responsables ellas. Claro, y de analizar por qué les pasó. A ver. Las ponen como victimarios por favor, a ellas. Nadie tiene el derecho de matar a nadie, de lastimar a nadie, de cercenarle la vida a nadie, y menos de esta forma inhumana, atroz, caníbal. Y sí, no se puede poner un término que alcance. No, que pueda, no hay manera. No hay manera, que caigan todo lo que tengan que caer, absolutamente todos. Vamos a lo nuestro, que es un humilde aporte en visibilizar y en mostrar que además de crueldad, que además de extremismos, que además de aprovechamiento, que además de tanta maldad y oscuridad, hay mucha gente, hay muchas instituciones, hay muchas personas y personalidades que trabajan por un mundo y un país mejor, que quieren ser parte de una sociedad mejor y la construyen. Así que, ¿qué tenemos hoy para contar y para compartir con la audiencia? Justamente para contrarrestar todo esto que estábamos hablando, que Cristian les dijo y que yo aplaudo y adhiero totalmente, vamos a hablar de humanitarios. Primero, microhumanitario, CEPA, Cuerpo de Vocación y Primeros Auxilios de la República Argentina, que en esta ocasión va a estar hablando del contexto internacional, porque la barbarie también se da en el campo y en el terreno internacional, porque más allá de las explicaciones y de los actores positivos, negativos, más oscuros, menos oscuros, los entramados, hay hechos que resultan aberrantes a la humanidad,
como puede ser el asesinato de un voluntario humanitario. Esté en el contexto que esté y actúe quien actúe y lo provoque quien lo provoque, no importa de quién viene la bala, lo que no puede suceder es que la bala le llegue. Totalmente, ni a los asistentes humanitarios ni a los... Y en un contexto donde... pero aparte, en un contexto, digo, sin entrar en la política internacional, pero permitiéndome invitarlos a pensar, donde buques de guerra de extremas derechas que gobiernan en Europa van a darle protección a los voluntarios. Entonces no son tan terroristas los voluntarios. No, claro que no, obvio que digo, ahí me parece un momento de ebullición y de confusión general en el mundo. Nosotros tenemos la nuestra particular, pero el mundo está en busca de una armonía que no encuentra y ojalá la pueda encontrar comprendiendo que la salida es el diálogo, que la salida es el consenso, que la salida es la síntesis. Pero bueno, CEPA nos mostrará qué está pasando en el mundo. Por eso dije, se van a sorprender con la acción humanitaria. Tema fuerte, tema difícil, pero Atenta. realidad en el mundo que lastima, que duele y que mata. ¿Qué vemos después de humanitario? Y después tenemos hoy, ¿qué tenemos? Espera, voy a poner los anteojos, porque la verdad Sí, no dale. quiero. El bloque periodístico, ¿con quién? Con nuestro Pablo Liberal amigo Silva. Ahí tenemos Pablito. el cafecito, ¿no? Que les recordamos, siempre Cafecito. importante la colaboración, y el bloque de análisis político, económico y social de un politólogo, de uno de los hacedores y creadores de este programa, el licenciado Pablo Liberal Silva, que siempre sabe pararse en un análisis de centro, objetivo, Así es, que se así permite tratar de comprender o explicar las distintas posiciones, alternativas y realidades sin tomar partido, tratando de ser objetivo y dando crédito a todos los marcos teóricos que Así sustentan cada espacio, cada pensamiento, por supuesto en lo macro, pero con una clara visión como la tiene de un hombre comprometido con la solidaridad, con una enorme sensibilidad social, de un hombre comprometido con la República, con el sistema democrático, con la plena vigencia del Estado de Derecho y de las instituciones. Así que nos honra mucho y veremos hoy qué cosas lindas tiene para traernos, ¿eh? Y también estas controversias de la macro, la micro, la economía, un montón de No, cosas. pero está muy bien, tiene que haber controversia. Total, porque cada total. uno tiene su manera Total. de pensar, obviamente. ¿Qué tenemos después de eso? Zoom cívico. Zoom cívico, señores. Zoom Levenson. cívico, Instituto Fundación Moisés Levenson. Hoy nos van a contar un poquito cómo fue su devenir, su origen, pero también cómo fue que se les dio la oportunidad de tener un acuerdo estratégico con la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, que les validó y les incorporó una diplomatura en gobernanza, algo tan importante para que justamente la idoneidad esté por encima de la conveniencia, del oportunismo, de la estupidez, de la ineficiencia y de la irracionalidad que baña y adorna históricamente a gran parte de aquellos que cumplen funciones públicas. Así que es muy importante, Levenson, contándonos Fue muy claro. cómo muy se dedican claro. a que los que tienen aspiraciones a ocupar lugares en la gestión pública en el Estado tengan idoneidad, capacidad, inteligencia, conocimiento para tomar buenas decisiones, cosa que no Que hasta ahora sabemos hacer generalmente. Generalmente. Así que bueno, programón, señoras, señores, dicho todo esto, con una larga editorial y la disculpa del caso, pero no podíamos ser tan hipócritas de callar lo que se ve y lo que duele cuando se ve y nos toca muy de cerca. Queridos viejos, son sagrados. Igual que nuestros niños, igual que nuestras mujeres, no venimos de un ovni, tenemos que tener respeto por la vida, tenemos que tener respeto por nosotros mismos, por cuestiones básicas, porque si perdemos el sentido de humanidad, no tenemos razón de ser. Apaguémonos todo y dejemos una IA, nos apagamos todo y dejamos una computadora prendida. La verdad, o vivimos humanamente o hagamos eso que es más negocio. Bienvenidos, vean todo lo que hay en Buenos Aires en Red. Dale. Auspicia en Buenos Aires en Red, Multiespacio Arena, en el Complejo Pinar de Rocha, en Avenida Rivadavia 14.777, Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires. Multiespacio Arena, tu lugar. Vicenza Viajes, 25 años brindando los mejores destinos con la mejor relación costo-beneficio. Vicenza Viajes, conocer, disfrutar y ser feliz viajando. Agencia digital SeedTime, confiabilidad, experiencia y la más alta calidad en servicios de comunicación empresarial. 11 2487 5872. Cosecha tus éxitos con SeedTime. Estudio Integral Jurídico y Contable, Dr. Jorge Sereni y Asociados. El mejor equipo para el mejor asesoramiento. www.estudiosereni.com.ar. Dr. Jorge Sereni y Asociados. Una garantía profesional.
El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios de la República Argentina, CEPA, presenta Humanitarios, la realidad y actualidad de la asistencia humanitaria a nivel mundial, sus desafíos, logros y actores clave, las comunidades vulnerables y la participación social, conducido por Esteban Chala y Luisina Troncoso. Humanitarios, el poder de la solidaridad en red. Bueno, y acá nos encontramos nuevamente en el micro Humanitarios con mi querida compañera, amiga Luisina. Buenas, y acá también tenemos un pequeño compañero hoy también. Hoy venimos rompiendo moldes a pleno y estamos con... ¿Quién sos? Tadeo. Con Tadeo también, que nos acompaña hoy en este programa especial porque somos así. Somos es así, esto. somos madres, padres y nos toca trabajar en todo tipo de situaciones y nos acomodamos. Las emergencias son así. Las emergencias son así. De la misma manera que hoy, gracias a las acomodaciones y todo lo que me permitió este programa y nuestro grupo poder estar acá, incluso teniendo una discapacidad que me genera un montón de dolores y de molestias bastante graves, pude estar acá y gracias a todos por esperarme un ratito más para poder grabar. Estamos haciendo este programa juntos. Lamentablemente hay muchas personas que no tienen los privilegios y las acomodaciones para poder estar en su trabajo, para poder tener la asistencia y las medicaciones que tenemos, algunas personas que sí podemos conseguirlas de nuestra manera. Incluso teniendo una discapacidad invisible que hace todas las cosas más difíciles, hay personas que teniendo una discapacidad muy visible, como por ejemplo que le falte un brazo o una pierna, actualmente se encuentran en condiciones de tener que ir a revalidar sus certificados y lo que necesiten para conseguir sus medicamentos y su atención, incluso cuando su situación no va a cambiar porque no le va a volver a crecer la pierna o va a cambiar algo de su situación. No, porque entonces, viste que decían como que había que ir a revalidar ahora que si te faltan las piernas, ¿no? Exacto. Por si te crecieron en el camino. ¿Cómo no vas a poder trabajar si a mí me duele un brazo y voy a trabajar igual? No, bueno, pero a veces me llama la atención, digo, veía las colas, porque yo paso por el microcentro mucho, ¿no? Y pleno día, sol y todo, y toda gente ahí con discapacidades, parada, esperando, haciendo la cola para revalidar que son discapacitados, ¿no? Gracias por la humillación a toda la gente de la Andis, a quienes lo regulan y quienes se llevan sus comisiones gracias a robarle a nuestros discapacitados. Gracias por hacerles pasar estos malos momentos a todas las personas con discapacidad de nuestro país, a ver si les creció las piernas en estos años, o si les creció un brazo, o si alguna de esas discapacidades que tenía, viste que uno por ahí está medio tololo así, pobrecito, y de repente se volvió Einstein, de repente es como que se arregló todo ahí, un licuado, y nada. Y no, ¿cómo le vamos a ayudar si realmente tiene algo con lo que sí puede Olvídate, moverse? ¿empatía qué era? ¿Qué era eso de empatía? No. Pero bueno, no lo hagamos esto sobre estas cosas que nos están pasando, mucho menos sobre mí, porque estaría como horas contándole todos los problemas que me trae mi discapacidad. Tenemos cosas muy importantes muy tremendas, que van más allá de las comisiones que se lleva esta gente, ¿no? Por supuesto. ¿Qué está pasando? Mirá, hoy, o sea, más allá de lo que está pasando en el mundo, esta semana pasaron cosas que cuando creemos que las cosas no pueden empeorar, pasan cosas absolutamente increíbles. Sí, y malas y buenas. También podemos hacer un resumen de malas y buenas, ¿no? Como en nuestro país, ¿no? Que tenemos estos resúmenes de malos y buenos, de 3%, de 8 y de cosas por el estilo, y que además el mundo ha celebrado su Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto para este micro de noticias humanitarias que es muy importante porque vamos a desarrollar y vamos a concentrarnos en las Naciones Unidas, en lo que pasó en esta Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas,
y que hay un hecho para nosotros que es destacable, muy bueno. Al fin, ¿no? Hay un video muy potente donde vemos que la gente se levanta y se va de la asamblea, algo al fin, después de tanto tiempo, de más de 1 año y medio de atrocidades, de genocidio, de asesinatos, sucede esto que estamos viendo en este momento, donde se levanta toda la Asamblea de las Naciones Unidas, excepto algún que otro... o que lo aprobaba o que en fin, estaba ahí alguno que otro no sabemos. Que le dijeron, vos te tenés que quedar ahí sentado porque nosotros tenemos que quedar bien con Netanyahu, asesino, criminal, genocida. Pero no lo digo porque yo digo que es un asesino, un criminal, que lo creo, por supuesto. El señor Netanyahu debería estar preso, sépalo, preso, como corresponde a cualquier genocida, asesino de niños, usted tiene que estar preso. De hecho... ¿Qué pasó esta semana? ¿Hubo un pedido? Pero no, porque viste que te digo, yo no lo digo, o sea, no es que Esteban es el loco que siempre se enoja y dice, no. Igual es un deseo que esté preso, eso seguro. Sí, es un deseo tuyo, pero no es algo que inventaste vos, sino que está validado, por decirlo claro. De alguna manera. Mira, como habrán visto, salió a través de lo que es la Corte Penal Internacional, la orden de arresto, ¿sí?, por crímenes de guerra a el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, Netanyahu, ¿sí? Esto lo dictaminó, ¿sí?, la Corte Penal Internacional. O sea, hay una orden internacional de arresto. Señor, preséntese a la sesión para poder cumplir con la ley como debe ser cualquier presidente, cualquier primer ministro, que debe no solo cumplir la ley, sino que además debe acatarla y debe demostrar, para demostrar que su país acata las normas internacionales, ¿no? Sí. Así que, bueno, está vigente esta orden de arresto. Es tan así esta orden de arresto que tuvo que volar haciendo una ruta muy larga para ir a Nueva York y para volver de Nueva York, para no pasar por países que quizás podían hacer que bajar a su avión para poder arrestarlo, ¿no? Entonces... Eso, mi mamá, mi abuela decía que no, culo de paja decía esas cosas, ¿no? Lo dije o lo pensé, no estoy seguro, perdón. De paja, podemos decir. Ok. Y entonces tenía miedo que lo bajen y lo arresten, le pongan los grilletes como corresponde, como te lo harían a vos, me lo harían a mí, a todos los que estamos acá en el programa, a cualquiera de nosotros, seguro que no pagamos un mes de arca y ya nos están intimando, ya vamos presos, ya tenemos amenazas, todo. Muy bien, ¿no? Entonces convengamos que no es una exageración nuestra, que hay un pedido específico para esta persona. Arresto, por supuesto. Bueno, que vos nombraste la palabra genocidio. Exactamente. ¿Por qué se lo considera a esta persona un genocida? Bueno, a través de... Esto es lo loco, ¿no? Siempre lo raro de estas cuestiones es que... ¿Por qué existen 5 normas que establecen lo que es un genocidio a nivel mundial? ¿Cuántas de estas se está cumpliendo en este momento o está haciendo Israel? Israel está haciendo 4 de estas 5 normas, está haciendo 4 de las 5 para que sea un genocidio, por lo cual está multiplicando, o con una de esas, con que cumplas una, ya sos un genocida. Israel está cumpliendo 4, ¿no? Sorprendentemente. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿De dónde nacen estas normativas que dicen que es un genocidio a nivel internacional? Nace de la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda Guerra Mundial, a través de todo lo que pasa en los campos de concentración, en las torturas, en los desaparecidos, en las hambrunas que se generan en la gente, en todo lo que se hizo con la gente, los experimentos y todas las barbaridades, atrocidades que se hizo contra el pueblo judío. Se nacen las normas, ¿sí?, que establecen que es un genocidio. Y increíblemente, esto es como el efecto espejo, ¿no? Un poco, quizás, de que hoy es ese país que representa quizás a gran parte, pero no a todos, gracias a muchos que piensan distinto también en Israel, de hecho, protestan, y hay muchas protestas de jóvenes valientes, muy valientes en Israel, contra su régimen, contra su gobierno, porque están cometiendo genocidios en la Franja de Gaza. Obviamente son reprimidos, presos, golpeados y demás cuestiones, bueno, de hecho, del mismo pueblo judío, ¿no? Mencionar uno si menciona, o incluso artistas o personas que públicamente mencionan que están luchando contra
o mencionando estar en contra del genocidio de Gaza también son repudiados o nombrados o cancelados. Creo que nos tenemos que poner en la lista, capaz. Creo que estamos ahí. De hecho, en redes sociales, incluso en Argentina, hay personas que hablan sobre este genocidio que está sucediendo en Gaza y se los tilda de antisemitas o de estar en contra. Esto no hay nada en contra del pueblo judío, no hay nada de antisemitismo. Esto es al revés. Esto nace de las barbaridades, las violaciones de derechos y las torturas y el sufrimiento que le hicieron pasar al pueblo judío. No nos podemos olvidar nunca del sufrimiento que se le hizo pasar al pueblo judío, que es inadmisible. Pero también es inadmisible que el Estado de Israel hoy cometa esos mismos crímenes de guerra contra el pueblo palestino, ¿sí? Vamos a ver algún video también donde vamos a estar viendo, ¿no? Por ejemplo, una de las normas es la matanza del grupo, ¿sí? ¿Estás viendo una matanza de grupo en la Franja de Gaza? Está habiendo una matanza de grupo, claro, están exterminando a los palestinos, ¿sí? Cumple la primera norma. La segunda es lesión grave, física o mental al grupo. Al grupo hablamos de una población, un tipo de población. ¿Está viendo eso? Que no es solamente apuntarle un arma a una persona y tirarle municiones, sino matarlos de hambre, sacarle las medicaciones, sometimiento, falta de agua psicológica que están sometidos. Bueno, la tercera justamente tiene que ver con eso, es el sometimiento internacional del grupo o condiciones de existencia que conlleven a su destrucción física, ¿sí? Tenemos total o parcial, ¿no? Porque habla del grupo en todo eso, total o parcial, ¿no? Sí. Que lo hagan, entonces ya también lo tenemos. Impedir nacimientos del grupo, o sea, que no se permita que puedan reproducirse un grupo étnico, cultural o lo que sea, que no pueda reproducirse para poder seguir su grupo justamente, y en este caso vamos a ver qué tanto se pueden reproducir en Gaza hoy día a través de, por ejemplo, podemos hablar de que han destruido más de 350 hospitales y hospitales de niños y demás, que no quedan nada, no queda servicio de salud. Pero más allá de eso, consecuencias a largo plazo que va a tener en las infancias que están naciendo en este momento, las personas que sí están logrando tener a sus hijos e hijas, ¿cómo va a ser esto más adelante? Bueno, hay muchísimos estudios sobre las personas que nacieron durante hambrunas, no me voy a extender tenemos, este tema, tenemos para hablar de toda África. ¿Cómo a largo plazo esto genera cambios en la salud de la población, no solamente hoy en día, y la cantidad de muertos? Vos me contabas algunos números. Ahora los vamos a ver, los números, pero me falta la quinta. La quinta es el traslado forzoso de niños y niñas, ¿sí? Hemos visto imágenes muy tristes, de cómo soldados israelíes se llevaban a niños como mi hijo, ¿sí? Inclusive arrestados con esposas, los desnudaban y los llevaban caminando a punta de fusil en una fila entre hombres, ¿sí? Detenidos. No sabemos nada de esos detenidos, qué está pasando con todos, miles de detenidos, ¿no? Vamos a destacarlos, miles de detenidos desaparecidos, que los desnudan, los torturan, les ponen bolsas en la cabeza, los llevan esposados a niños como mi hijo de 5 años, o de ahí en adelante, sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Eso es lo grave. Creo que la última vez que se vio algo así justamente fue en la Segunda Guerra, fue en Auschwitz, fue en lugares así, ¿no? O sea, por eso digo el efecto espejo, porque me parece tan bárbaro que es... Entonces, todo esto constituyen actos de genocidio. Esta es la ley, o sea, no es un invento mío, no es una declaración nuestra, sino que esto es lo que constituye un genocidio. Y es por esto que está la orden arresto hacia el primer ministro Netanyahu, porque está haciendo y generando todas estas cosas, ¿sí? Sí debo aplaudir y agradecerles que a pesar de tanto tiempo, como vimos, se levantó toda la sesión de las Naciones Unidas cuando Netanyahu fue a hablar, ¿sí? Y se levantaron todos los países y se fueron de la sesión y le dejaron la sala vacía. Casi todos, siempre hay alguno que se queda, no importa. Pero quiero a todos los que estuvieron a esa sesión y que tuvieron lo que se debe tener para representar al pueblo por el cual están sentados ahí, porque no se olviden que ustedes están sentados ahí cobrando fortunas y viviendo de hoteles 5 estrellas, porque los pueblos que les pagan los sueldos y les pagan los viáticos y les pagan las cosas para que vayan a representarlos a esas sesiones, ¿sí? A todos ustedes, a los que se pararon y se fueron,
más vale tarde que nunca. Al fin ya era hora de que veamos un poco más allá de lo que nos dicen que tengamos que hacer, ¿no? Así que agradecerles esa primera reacción. Pero, lamentablemente, ya empezamos con el tiempo a correr, lamentablemente hay cifras que me gusta porque nosotros no queremos hablar de boca de jarro, no queremos hablar de pareceres, por más que cada uno piense lo que piense. Estas son las leyes, estos son los incumplimientos, esto es lo que hace que sea un criminal esa persona, el Estado se genocida. ¿Y por qué? Porque hoy, al día de hoy, ya van más de 640.000 muertos en la Franja de Gaza, ¿sí? Civiles, no combatientes, son soldados que matan a civiles. Lo claro porque es una barbaridad. De hecho, Israel es uno de quienes los países alardea mucho sobre el poderío militar que tiene, que sin dudas lo tiene porque está avalado por los Estados Unidos, ¿no? Entonces le dan todas las armas y le dan un montón de cosas. Entonces es un poderío inmenso en Medio Oriente, justamente. El poderío más grande, imagínense qué abuso, ¿no? Matar civiles con fusiles, los mejores militares de la zona, ¿no? Qué abuso, qué falta de hombría, pero bueno, eso ya fue personal, perdón. 15.000 desaparecidos reclamados. Cuando hablamos de reclamados, los desaparecidos quiere decir que hay un alguien detrás que está diciendo, a mí me falta esta persona. Sí, pero quizás ha desaparecido una familia entera. Ni hablar, lo sabemos. que no lo sabemos. Que no tienen quién poder reclamar. Imagínate. Exacto. Si hoy en día en este país nos cuesta hacer un reclamo de una desaparición en esas condiciones donde podemos. Por supuesto, porque en muchos de estos casos los desaparecidos son que ha caído una bomba, explotó toda la zona y la gente se deshace, literalmente, ¿no? Sí, no hay los vecinos, cuerpos no se hay deshacen. amigos, no hay familias, no hay nadie que... Bueno, tenemos 15.000 desaparecidos reclamados, ¿sí? Esa es una cifra, digo, importantísima. Hasta este momento, de esos muertos, tenemos 19.424 niños menores de 5 años muertos, o sea que asesinan más o menos a 28 niños por día, lo que puede ser una sala de colegio, para que se den una idea aproximada. Llevemos la número que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Como que todos los compañeritos de jardín de mi hijo en un día los asesinen a todos. Pero esos son los que sabemos. O sea, todavía tenemos algunas imágenes y podemos ver algunas cosas y tenemos que agradecerle a muchos periodistas y a civiles también que están documentando todo esto. Y que tienen, la verdad, muy bien puestas las cosas que tienen que poner para estar ahí animándose a documentar. De hecho, esas personas, esos periodistas, esos fotoreporteros, ya van más de 400 muertos por hacer ese trabajo, para poder traernos esta información, para que nosotros podamos decir asesinos a los asesinos y poder juzgar a los que deben ser juzgados. ¿Qué otros números? 2.600 trabajadores de la salud. ¿Quiénes son los trabajadores de la salud? Nosotros, los enfermeros, los que trabajan los camilleros, ¿sí? Más de 2.600 ya han sido asesinados, porque en lo particular, además, se busca matarlos. Se bombardea hospitales. Se bombardea hospitales, se bombardea campamentos de refugiados y cuando van las ambulancias a buscar, de hecho, preparan emboscadas para asesinar al grupo que va de rescate, ¿sí? También lo hemos visto, hay videos sobre esas cosas, hemos visto cómo atacan un convoy de la Cruz Roja y Media Luna Roja y asesinan a todo el componente de paramédicos y médicos que iban ahí a rescatar gente. No sé si tenemos más números, pero tenemos me parece... 350 hospitales. Sí. 350 hospitales destruidos por completo y el 84.5% destruido de las escuelas que existían en la Franja de Gaza, el 85% ya las destruyeron todas, desaparecieron, ¿sí? Entonces, eso es un genocidio. A eso se refiere cuando hablamos de genocidio. A eso se refiere cuando hablamos de tortura, cuando hablamos de crímenes de guerra, cuando hablamos de criminales y cuando hablamos de gente que debe ir presa. De eso hay que ponerle los nombres, hay que poner las cosas. Y tenía ganas en este programa de poder poner de cortina después de fondo la canción Imagine. Quizás podemos pensar todos, ¿no? De qué se trata y qué trataba cuando John Lennon nos cantaba Imagine y cómo hoy hay gente que se lo pasa por las partes que no les da el sol, ¿no? Que la atrocidad no debemos permitirla, porque si pasó la Segunda Guerra y todo el mundo nos juntamos para que no suceda contra el pueblo judío y que dejen de asesinar a esa pobre gente, hoy debería ser igual, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace distinto a uno con otro?
No, y de hecho, hoy en día, con toda la información que tenemos, con todo lo que estudiamos de nuestra historia, debería ser diferente, pero no está siendo diferente. No está siendo diferente para nada. Y recién nombraste a la Cruz Roja, y ayer recibimos un comunicado de nuestros compañeros de Médicos Sin Fronteras. Exactamente. Justamente, o sea, tenemos hoy en día organizaciones que se acercan hacia los lugares más críticos del mundo que necesiten ayuda, y en este momento se tienen que retirar. Nuestros compañeros de MSF, Médecins Sans Frontières, los diferentes componentes de diferentes países que han establecido hospitales de MSF, como lo hacen en todo el mundo, con un gran valor a todos esos médicos y personal de la salud de MSF, grandes compañeros humanitarios. Ellos están en la Franja de Gaza hace mucho ya trabajando desde que empezó todo esto. Ayer rodearon sus hospitales con tanques y soldados y los tienen amenazados en este preciso instante, amenazados apuntándoles con sus tanques israelíes hacia los hospitales de nuestros compañeros de MSF, amenazándolos que los van a matar y que cesen sus actividades de salvar gente, de curar gente. Eso habla de genocidio, eso habla de tortura, eso habla de tortura psicológica, eso habla de asesinatos, que deben ser juzgados, ¿no? De que nuestros compañeros están ahí poniendo lo que hay que poner. Sin materiales, o sea, se impide la llegada de los convoy con materiales, con alimentos, con medicinas, con todo lo que necesitan. Hubo algo peor en estos días, hubo algo peor en cuanto a los convoys de asistencia humanitaria. Los pararon en las fronteras para que no ingresen a la Franja de Gaza, como lo vienen haciendo los settlers o los ¿cómo se dice settlers en español? Los quienes mandan a armar comunidades de Israel en la Franja de Gaza. Y paran los camiones para que no lleguen, y hicieron algo mucho peor. Descargaron los camiones y empezaron a regalar, ¿sí? Se juntaban todas las residentes a favor de este genocidio de Israel, y iban a buscar y se llevaban como si estuvieran en el supermercado, ¿sí? La asistencia humanitaria que se les iba a Gaza. Bueno, se la repartieron entre los ciudadanos de Israel. Les robaron nuestra asistencia humanitaria mundial al pueblo palestino, el pueblo de Israel. Eso también habla de una característica particular, porque es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, también hay que decir eso. También hay que decir algo muy importante y que no debe suceder. Todo esto supuestamente empezó por un ataque de Hamas que dejó a 1.100 ciudadanos israelíes fallecidos y algunos desaparecidos que deben recuperar su libertad también, porque no podemos permitir que esa gente, esos ciudadanos israelíes, sigan, después de tanto tiempo, ¿sí? Incomunicados, desaparecidos y presos, llamémoslo de alguna manera, y muchísimos han muerto, 1.100 es más o menos la cifra que se lleva hasta el momento, y eso también es una barbaridad y es incompatible con lo que buscamos nosotros, los asistentes humanitarios. La verdad es que eso no debe pasar, y todo lo que viene pasando tampoco debe pasar, y que es una barbaridad. Sí, porque podríamos usar el término correcto, que es privado de su libertad, pero son personas que están secuestradas. Secuestradas, exactamente, es el término, secuestradas. Es un problema que tenemos que resolver urgente, porque están secuestrados, no están presos. Entonces no tienen un motivo por el cual estar encerrados. 1.100 muertos israelíes, sí, y 640.000 muertos palestinos, ¿no? O sea, todo es una aberración, todo es una barbaridad. Y que pensamos que quizás en nuestro mundo de hoy ya no íbamos a estar hablando de esto, ¿no? Venimos con nuestras noticias humanitarias siempre hablando mucho de esto. Esto viene de la mano de, obviamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por eso es que se hace tanto hincapié, porque creo que fue una característica el discurso de Petro y de Lula en la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue una característica donde dijo, hasta acá, basta, ¿cómo podemos permitir nuevamente que en nuestro mundo esté sucediendo esto de nuevo, otra vez, esta atrocidad otra vez? No, parece que no aprendimos nada. Parece que no aprendemos Pero nada. hay muchísima gente que sí está tratando de ayudar, que sí está tratando de acercarse. Contame un poco de esta flotilla. Bueno, ese es el lado bueno, ¿no? Todavía hay asistentes humanitarios, gente comprometida que va, y juntaron a barcos de todos diferentes países
privados, gente y asistentes humanitarios, gente que juntó mucha asistencia humanitaria y están yendo toda una flotilla de barcos, ¿sí?, a llegar a Gaza a poder repartir esa asistencia humanitaria con médicos, con psicólogos, con un montón de asistentes, que lamentablemente Israel también los ha atacado. Ya hay 10 drones que atacaron 10 de los barcos, inclusive el barco insignia de esta flotilla, que tuvo que salir del convoy, el barco insignia, porque lo dañaron de tal manera para que no pueda continuar, hiriendo también a gente, asistentes humanitarios. Y lo volvemos a decir, que los asistentes humanitarios no son un objetivo de guerra, ¿sí? La guerra la quieren hacer los que se dedican a hacerla, que la hagan entre ellos y no atacando al pueblo, no atacando a los civiles. ¿Qué tan fácil es atacar a alguien con un fusil cuando la otra persona te está solamente diciendo que no hagas eso, ¿no? Poco hombres, me parece, poca... Humano, justamente. Poco fin. humano, poca humanidad. Yendo a nuestro nombre que nos representa. Entonces, la flotilla tiempo, es algo hermoso, es algo destacable, es una acción solidaria, es una acción humanitaria que se ha propuesto por la misma gente, por civiles, por médicos, por gente que dedica su vida y que dijo: no puedo ver más esta atrocidad que está pasando, tengo que hacer algo, y así lo están haciendo. Felicito al gobierno de Italia, a pesar de otras acciones que ha tenido, que ha puesto 2 barcos de guerra para poder escoltar a la flotilla. Ahora lo han sumado ayer, así que están en camino a encontrarse con la flotilla para protegerlos por estos ataques que está haciendo Israel hacia la flotilla. La flotilla consta ya más de 90 barcos que están sumándose y yendo con asistencia humanitaria. Francia ha dispuesto de otro barco también para acompañar a la flotilla, y España también está sumando otro barco, otro buque con sus tripulaciones militares para acompañar, para que no ataquen a los civiles. La demencia de los ejércitos más destacables del mundo, que se hacen decir, atacando a civiles, ¿no? No sé qué aprendieron en esas escuelas militares, pero bueno, realmente es destacable esta acción humanitaria, es hermosa porque es sencillamente imagine all the people, ¿no? Básicamente, tratando de ayudar a alguien, y hoy día está sucediendo. Estos gobiernos apoyan y mandan esos barcos, y pedimos a todos los que se levantaron de la sesión de Naciones Unidas que cada uno de esos países ponga un buque para escoltar a todos nuestros compañeros humanitarios que están yendo en esos barcos, en sus barcos, con sus recursos, a poder ayudar al pueblo de Gazatí. Si todos ustedes, todos esos países, ponen un barco para poder acompañar a la flotilla, los demás, los cobardes que atacan con drones y con máquinas de guerra civiles, no van a poder hacerlo porque se van a meter en un problema internacional y no quieren ser mal vistos, por supuesto. Entonces, a ustedes, a los cobardes, dejen de hacer cosas de poco hombres, y a todos ustedes, representantes de los pueblos dignos que se pararon en la Asamblea de Naciones Unidas, pongan sus barcos, pongan sus recursos, acompañen a una buena acción, hágannos sentir orgullosos a los ciudadanos de tener a estos representantes. Despiértense. Todos los que en este momento no se están dando cuenta de lo que está pasando en el mundo, es hora de despertarse y de ayudar como podamos. Y ese es el mensaje que creo que nos gustaría dejarles, y nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir de estas noticias humanitarias, de esta Asamblea de Naciones Unidas. Y ¿se acuerdan que en un programa, cuando hablamos de esto, dije: me daba vergüenza decir que yo había trabajado para las Naciones Unidas por todo el silencio que venían haciendo? Bueno, hoy me siento orgulloso nuevamente de haber trabajado para las Naciones Unidas. Espero que todos esos representantes que se pararon, espero que todos los compañeros de Naciones Unidas se sientan orgullosos de que le estamos plantando cara a un mundo asesino, criminal, deshonesto, traidor y poco empático, poco amistoso. Hoy no permitimos nuevamente que vuelva a suceder esto. No lo permitimos en los años 40, en la Segunda Guerra contra el pueblo judío, y hoy el pueblo mundial no lo permite tampoco contra el pueblo de Gaza. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por vernos y nos vemos en el próximo programa. ¿Vamos a hablar de cafecito? Cafecito, dale. ¿O querés No te que olvides. primero lo veamos? Primero vamos a Ahí ver está, el lo bloque. dejamos. Dale, político, económico y social. Pablo Olivera da Silva, bienvenido, querido.
Muy bien, ¿cómo Mirá, estás? Hola mirá. Susi, hola Cris, Ah. ¿cómo están? Bueno, Tremendo, con todo. tremendo. Mirá cómo te recibimos. Al tipo lo vemos, es tremendo. Ávido de escucharte, feliz de poder hacerlo. Bueno, la verdad que en el Igualmente. programa anterior, en el bloque que empezó, te felicito por el copete, no esperaba menos, de presentación, una maravilla, el tipo con eso la tiene muy clara. Sí, totalmente. ¿Te acordás que cómo dejamos el último programa con la expectativa que hablamos del tema electoral y qué pasará? De Bueno, lo que creo pasó, ¿qué podemos decir para irnos a otro tema después? ¿Qué podemos Bien. decir? Comienza otro mes, octubre, o sea, se vienen las próximas elecciones que tenemos las legislativas nacionales, pero sin embargo, como decíamos en el programa anterior, la expectativa sobre la elección provincial tenía que ver con muchos factores que pueden ocurrir justamente en el reacomodamiento del peronismo, del panperonismo, ¿no? Con obviamente las discusiones internas y por supuesto un gobierno que tomó una decisión equivocada, de mi punto de vista, de nacionalizar esa elección provincial, porque obviamente sobre una expectativa inicial que iban a tener mejores números de lo que finalmente sacaron, que tampoco fueron malos, pero sí, por supuesto, fue arrollador el resultado para el peronismo, pero no desde el punto de vista de la cantidad de votos obtenidos, porque más o menos fueron los mismos o más o menos la misma proporción respecto de las elecciones anteriores, inclusive con un padrón ampliado, porque para esta elección había 2 millones más de electores. Lo que realmente fue la estrella fue la falta de participación en niveles en los cuales la provincia no estaba acostumbrada, ¿no? Porque la participación electoral estuvo en torno al 60%, cuando generalmente la provincia de Buenos Aires ronda más cercano al 70, 70 y pico de piso. Y eso se notó por supuesto, hubo marcadamente un desencanto del electorado oficialista, o por lo menos los que acompañaron al presidente Javier Milei en ese balotaje de 2023, y posiblemente o presumiblemente tenía que ver justamente con aquel espacio que fue básicamente acompañante de esa elección entre Massa y Javier Milei. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de lo que fue la lógica del gobierno, del oficialismo, buscaron darle un tono más propio, ¿no? Más violeta. Y quizás esa búsqueda de la identidad absoluta dejó a mucha gente afuera, ¿no? Y también venimos con distintas elecciones provinciales que han marcado justamente esa diferencia en la representación, o por lo menos en la participación electoral, con pisos bastante complicados. Lo hemos mencionado ya unos meses atrás en otros cafecitos, que lo que venía siendo preocupante era la baja participación general. Y esto es una alerta roja para la ciudadanía y lo que nosotros representamos, porque está diciendo concretamente, che, no me gusta lo que está pasando en la política, no me representa esta mirada Nadie o la lo otra. representa. Claro, y eso termina siendo contraproducente, porque justamente al no estar representada cabalmente la ciudadanía, por lo menos en lo que es una distribución electoral que pueda ser representada por escaños en el Congreso, termina afectando la legitimidad y la percepción de la legitimidad, tanto de los gobiernos locales, provinciales y nacional, como justamente lo que pasa con la identidad de esos electores, ¿no? Del electorado. Y esto que viene ahora, justamente cerrando lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y entendiendo un poco que lo que venía ocurriendo en términos económicos era que se vino desacelerando la economía, con quizás las primeras luces de alerta en mayo pasado, con esta cuestión que, si bien el gobierno está ganando la batalla de la inflación y demostrando que a puro recorte de lo que justamente significa el gasto electoral, el gasto fiscal y por supuesto la emisión monetaria, pagando todas las canillas de emisión y tratando de sanear la ruta del Banco Central, la hoja de ruta del Banco Central, con lo que fue justamente un cambio en las expectativas. Lo que tenía que sacar por delante era básicamente llevar esa macro ordenada, o en vías de ordenarse, a una micro que pudiera permitir que la gente percibiera que había mayor movimiento, ¿no? Movimiento comercial, industrial, etc. Si bien hay muchos sectores de la economía que están en una dinámica de crecimiento, porque la verdad que hay crecimiento respecto de los años anteriores, no así en algunos sectores que son muy propios de la dinámica local en los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí es donde se pudo ver en un análisis posterior a elecciones, donde aquellos municipios donde hay mucha participación industrial, de la construcción, es donde más brecha hubo entre el oficialismo
provincial, es decir, Fuerza Patria, versus la Libertad Avanza. Y esto obviamente está demostrando que necesita el gobierno pegar un volantazo, por lo menos en aquellas cosas donde pueda acelerar esta baja en cuanto a bajar de la macro a la micro la realidad social, en donde pueda mostrarse justamente una reactivación de las economías locales, ¿no? Y esto es la consecuencia de ese resultado, en la cual hubo mucha gente que no se sentía conforme y prefirió no ir a votar. Por eso decimos, ¿no? El electorado de Fuerza Patria se presentó, estuvo presente, hubo una falla en la fiscalización masiva, básicamente para la parte de la Libertad Avanza, no hubo cobertura en las mesas y también hubo mucho ausentismo de autoridades de mesa. Esto es un problema que siempre nosotros indicamos como algo crítico que debe rectificarse, por lo menos desde la justicia electoral, y ver de qué manera podemos asegurar que cada mesa esté representada por las personas y las autoridades que puedan defender la verdadera soberanía popular, es decir, la voluntad de todos los electores, y que no haya ninguna sospecha o que no haya esta cuestión del déficit siempre de poder controlarlo, ¿no? Eso volvió a ocurrir y hay que evitarlo en octubre. Pablo, para cerrar el tema político y electoral con octubre, lo que va a venir, ¿cómo la ves la modalidad de la votación en cuanto a la boleta, a la lista única, respecto esperan, o por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en este distrito, ya la Cámara Electoral ha alertado de una posible complejidad, o sea, sí, de tener la posibilidad de tener muchísimos votos blancos o nulos, no por querer adrede hacerlo por parte del electorado, sino por impericia de resultarle complejo a algunas personas. ¿Cómo lo ves? ¿Esto es así? ¿Hay un riesgo cierto? Siempre que hay un cambio del sistema de votación, es importante que la gente sepa qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar y qué es lo que tiene que hacer. Los spots que han salido son bastante sencillos y la realidad es que en la boleta, como tenemos solamente 2 categorías a votar, una categoría que obviamente es la que tiene que ver justamente con el nivel diputados, ¿sí?, y senadores, en el caso de los distritos que se eligen senadores. Recuerden que siempre en la renovación legislativa, por cada periodo de elecciones, se renueva de a tercios el Senado. Por lo tanto, hay 8 provincias que tienen elecciones a senadores, mientras hay otras 16 que no. Entonces, aquellos que tienen la categoría senadores tienen que marcar una X más, ¿no? Después están obviamente lo que tiene que ver con los diputados, y eso básicamente es lo que puede ser como complejo, que son 2 cruces que hay que marcar en cada distrito, ¿no? Y pero esto, es cierto que está explicado y que es práctico, es cierto que está explicado, que se explica fácil, o sea, si hay voluntad de explicarlo, se puede comprender fácil, no es tan complejo. Es un esfuerzo de la ciudadanía y es un esfuerzo de los partidos políticos poder comunicar esto, no solamente de las instituciones de la República. Obviamente estamos hablando de la justicia electoral, que es quien tiene que obviamente hacer la comunicación con la Cámara Nacional Electoral, y por supuesto luego reforzarlo cada jugador. Me pareció muy bueno, sin hacer colores, me pareció muy bueno que vi mesas en la ciudad de distintos partidos que ya arrancaron y que ponen la boleta y dicen así es como hay que votar. Está bien. En fotografías, me parece que eso es un aporte interesante más allá del color de quien lo hiciera, ¿no? Sí, total. Y ojo, eso no quita que haya un porcentaje del electorado que no presta atención a nada. Claro, que simplemente claro. Eso es inmanejable. Claro, es un problema de lo que siempre venimos reclamando, y por eso hablamos de construir ciudadanía, ¿no? Aquellos que por ahí miran a la política como un problema, entonces no le prestan atención y probablemente lleguen al día de la elección y crean que tienen que ir con la boleta partidaria. Seguramente va a pasar. Y en la economía, y si nos vamos a la economía, Esperá que te redondeo con esto que dijiste vos, que está bueno el tema del sistema de votación, como pasó en Córdoba y como pasó en Santa Fe, que son sistemas distintos, pero en definitiva vamos a una boleta única. Hubo un proceso de aprendizaje en el cual al principio hubo algunas fallas, se fueron rectificando unos procesos, pero esta boleta única nacional ya tiene esos aprendizajes incorporados. Claro. Eso es lo bueno, claro, ¿no? O sea, en este sentido, probablemente puede haber alguno que otro que se olvide hacer la cruz en las 2 y que no va a ser algo que va a estar muy por los márgenes que no están calculados, digamos, no están previstos. Tal cual. Bueno, y ahora vamos a la economía, que me parece interesante que lo planteemos por lo menos en una visión más genérica, y por supuesto con lo que pasó en las últimas semanas de septiembre, que hubo una turbulencia
Importante. cambiaria, muy importante, ¿no? O sea, en un momento se fue el dólar al techo de la banda, hubo mucha venta de posiciones de los bonos y por eso subió el riesgo país. Todo ante justamente el riesgo electoral, ¿no? O sea, una cuestión de también, insisto, yo creo que el problema del gobierno fue político, había un problema político que tenía que ver con ese mix entre varias cosas, ¿no? Por un lado, los audios que aparecieron justamente de la cuestión de el audiogate con Españolo, con el tema de Andis y demás, y la sospecha de corrupción que llegan directamente al corazón de la Libertad Avanza en el caso de Karina Milei, con Lule Menem, su mano derecha, su segundo en su rol de Secretaría General de la Presidencia, y también, por supuesto, lo vinculado quizás al clan Menem con distintas cuestiones que venían empezando a enlazarse sobre estas cuestiones, ¿no? La droguería suizo-argentina, todo el tema de los contratos y demás, que por supuesto generó mucha turbulencia y mucho ruido y mucha preocupación en el votante adherente de la Libertad Avanza. ¿Por qué? Por justamente esa promesa del oficialismo de venir a cambiar, anticasta y toda la historia, y medio que no coincidía, ¿no? Entonces eso generó ese ruido político, y también obviamente dentro del gobierno hay tironeos por inexperiencia, quizás por poco tiempo de rodaje en la arena política, y por supuesto también visiones distintas, y también composiciones de los grupos que integran a la Libertad Avanza, que ya sabemos que es una conformación nueva, y había mucho componente del joven que venía de las redes sociales, sin penetración territorial, sin conocimiento territorial, y que el gobierno en su pragmatismo real, como un populismo de derecha, que es concretamente, ¿no? Y entendiendo cómo el populismo de izquierda, o el populismo del panperonismo, también trabaja en la territorialidad, salieron a buscar esa territorialidad prestada, comprada, adquirida por un mecanismo de lo que sería el partido del Estado, ¿no? Ese que obviamente da lugares en las listas, da lugares en los cargos y de alguna manera va haciendo su propia recaudación. Situaciones que son absolutamente reprochables de nuestra visión de lo que debería ser la política idealizada, pero en concreto lo que ha pasado con esta cuestión de lo que afectó al gobierno y generó ese ruido político, se trasladó al ruido económico. O sea, la expectativa juega, sí, incide en la economía, directamente. Y por esta cuestión, que hay dos temas críticos, ¿no? Que son el nivel del conocimiento del ciudadano respecto de lo que significa sanear la macroeconomía, y temas que son muy técnicos respecto de lo que ocurre en la micro, es decir, lo que le pasa todos los días. Ahora digo, ahí, obviamente, pregunto, algo te interrumpo para hacerte una pregunta concreta. ¿Se puede teorizar y practicar la macro sin tener en cuenta la micro sin tener en cuenta la macro? ¿O la economía indefectiblemente es una ciencia en la cual hay que tener una interrelación entre esos dos estamentos de la economía? O sea, ¿puede ser solo la macro o solo la micro? No, de ninguna manera. A ver, si no se sanea la macro, que básicamente es el gran problema de Argentina en los últimos 100 años, ¿no? Pues vivir con déficit fiscal, emitir moneda, destruir la moneda, sumarle 13 ceros, vivir obviamente prestado, es insostenible. El país más defolteador del mundo, no cumpliendo con sus compromisos, o sea, es inmanejable, esa receta no va más. Entonces, la receta que trae justamente el oficialismo es: tenemos que ordenar las cuentas, tenemos que vivir con lo que recaudamos, buscar la manera de que se gaste de la manera equilibrada en todos los lugares que tiene que estar el Estado, y donde no tiene que estar el Estado o donde el gasto del Estado no es eficiente, que no esté. Ese es el planteo general. Después hay matices, ¿no? Situaciones en las cuales se generan tensiones, porque como la manta es cortísima y venimos de 15 puntos del PBI de déficit, ¿no? Entre 10 del Banco Central y 5 de la cuenta corriente, que era dramático, estábamos hablando de una hiper, era lógico que iba a tener este conflicto al ordenamiento de la macro, que se iba a enfriar la economía. Sin embargo, no pasó realmente eso en un plano absoluto. Sí, obviamente que hubo sectores de la economía que se han visto hundidos, y problemas que en algunos sectores eran muy complejos y que todavía no se resolvieron o que están en vía de resolución. Pero ahora, yendo a lo que vos decís, y en concreto se espera siempre que si vos ordenás la macro y por lo menos vas liberando las fuerzas económicas para que empiece a generar mayor cantidad de flujo de negocios y aumente la capacidad de negocios que puedan implicar tomar a las personas, generar nuevos emprendimientos, que la gente pueda salir con nuevos negocios. Eso es lo que uno esperaba que sucediera. ¿Por qué no sucede? Porque todavía no se transformaron las situaciones que ocurren para que
el sistema productivo no arranque, que es básicamente una transformación del sistema tributario, una transformación de las leyes laborales, que eso es básicamente una demanda que no se puede resolver si no se cambia el Congreso, porque hay muchos que no quieren hacer ese cambio, ¿no? Sin embargo, hay gente que lo quiere hacer y sin embargo saben que no se puede hacer si no cambian estas expectativas y no hay un espaldarazo, por lo menos no hay una recomposición en el Congreso donde se puede debatir esto, porque a veces hay discusiones que ni se pueden debatir. ¿Por qué voy a esto? Sí, Zorrolo. Por lo que pasó justamente hacia fines del mes de septiembre cuando apareció el secretario del Tesoro, que ya lo había dicho a principio de año, cuando vino acá, cuando se levantó el cepo parcialmente y vino justamente a dar presencia al gobierno, el secretario de Estado, que es como el ministro de Economía de Estados Unidos, diciendo, vamos a hacer lo que sea necesario, whatever it takes, para sostener justamente lo que necesita el gobierno, que es seguir con la senda del superávit fiscal, ordenar la macroeconomía, ordenar la microeconomía y recuperar la senda de crecimiento. Es básicamente lo que dijo Scott Bessent, el ministro de Economía de Estados Unidos, para darle un espaldarazo al gobierno que despejó todos los ruidos que podían existir a nivel mercado. ¿Por qué? Porque lo que estaba olfateando el mercado es que no estaba atesorando reservas el Congreso, el gobierno, y eso significaba que los vencimientos del año próximo, al no poder acceder a los mercados de crédito, No iban a poder responder. ¿Y qué iban a tener que hacer? Iban a tener que o defoltear o ver cómo encontraban la manera de ahorrar mucho más. O emisión de deuda, porque ahorro ya no se puede hacer más. No hay... ¿Qué fue lo que significó con eso que hizo Bessent y el gobierno de Trump? Básicamente lo siguiente. Nosotros vamos a cubrir esos vencimientos, es decir, rolear la deuda, cambiar esa deuda de bonos por un montón de maneras que pueden suceder. Puede ser o por swap de monedas con Estados Unidos, como tenemos con China, lo mismo. Pueden comprar deuda, ¿sí? Pueden canjear, o directamente un préstamo directo al Tesoro que se hace para cancelar esa deuda del año próximo. Eso es lo que despejó todos los ruidos que había en el mercado. Y eso hizo que se desplomara el riesgo país de vuelta, que se recuperaran los bonos del Tesoro, los bonos argentinos soberanos, y también las acciones de las empresas. Esto por lo menos tranquilizó la cuestión fiscal cambiaria, ¿sí? Lo que ahora necesita el gobierno es ordenar su tropa y ordenar el quilombo político, porque si no ordena el escenario político, el escenario electoral puede ser adverso. La realidad es que si el gobierno supera esta instancia, por lo menos en un equilibrio de fuerzas, y empieza a negociar con los gobernadores, que por eso rehabilitó el Ministerio del Interior, para poder tratar de ver cómo hace para, en el maltrato que habían sufrido los gobernadores o las promesas incumplidas que habían negociado el año pasado, que le dieron justamente la ley base y otras leyes que necesitaba el gobierno, ver si puede ordenar el camino para poder avanzar en esas reformas estructurales que necesita para aliviar la micro y que la gente pueda tener otro margen para poder tener el bolsillo distintas cuestiones que puedan permitir contratar empleados, las empresas, los emprendedores tener acceso a otros créditos y obviamente dinamizar la economía para que la gente tenga mejor... Y Pablo, digo, yo hay algo que no quiero olvidar en el camino del análisis, que es que por lo menos a mí no me dejo de guardar siempre las de duda respecto de las bondades de los Estados Unidos, porque sin con esto ser anti nada ni ponerme en ningún extremo, la historia argentina nos ha demostrado que muchos no nos han ayudado casi nunca y que en todas las veces que nos han querido salvar aparentemente, finalmente muy bien no nos fue. Digo, yo me permito esa reserva respecto de las bondades de sus intenciones. No por ello uno no tiene que estar claro ante el mundo en la posición, pero guarda de no confundir admiración y colonia, que es lo que manifiesta visualmente al menos, o estéticamente este gobierno, con acuerdos inteligentes, porque vos podés acordar inteligentemente, pero cuidado con las condiciones que siempre han sido después muy tristes para la Argentina, en la mayoría de los casos, y después el fondo te explica que se equivocó, pero es tarde cuando dice que se equivocó. Digo por los daños que nos ha ocasionado históricamente, distintos colores de nuestra propia administración y los Estados Unidos y el Fondo Monetario. No estoy diciendo algo que no esté probado, digo. No, lo que digo, la realidad es que lo que vos decís tiene que ver básicamente con que Argentina incumplió todo lo que se comprometió. Y cuando no pagás, no honrás los préstamos que te hacen, obviamente defaulteás. Y si defaulteás estás al horno. O sea, los que se perjudican son los argentinos, por lo que ha sucedido en el pasado. Pero yendo a lo que bien vos decís y lo que planteás, la situación en este momento es distinta desde el punto de vista geopolítico, cosa que no sucedía en los últimos, diría, 40 años.
¿Por qué? Porque Estados Unidos está cambiando el eje geopolítico de cuál es su interés. Estados Unidos tenía primero, después de la Segunda Guerra Mundial, un interés de un equilibrio, un hegemón internacional que era justamente confrontar con la Unión Soviética, y en la Guerra Fría había como una especie de escenario partido en dos, ¿no? Lo que sucedió después, básicamente, Estados Unidos tenía muy claro que tenía que seguir sosteniendo la recuperación europea, y por eso tenía un apoyo fuerte a Europa, lo que fue obviamente el Plan Marshall y todo lo que continuó después con intentar mantener lo más alejado de la cortina de hierro, hasta que finalmente la OTAN terminó avasallando todo eso con la caída del muro. Pero lo otro que pasó es que Estados Unidos tenía el foco puesto en Asia-Pacífico, en China. Y hoy Estados Unidos lo que está diciendo es: yo quiero recuperar mi hegemón, o sea, la hegemonía política, pero entendiendo que lo que decía en su momento el secretario de Estado durante tantísimo tiempo y uno de los principales asesores de Estados Unidos, que era Henry Kissinger. Henry Kissinger hablaba justamente de las esferas de influencia, hablando de las grandes potencias que están al margen de todas las cuestiones que puedan funcionar ficticiamente al nivel de ONU, ¿sí? Perdón que lo diga esto, pero esto es realismo político. Claro. ¿Por qué digo esto? Bueno. Porque China tiene su peso y tiene su búsqueda hegemónica en el planeta, tratando de incidir en lo que ocurre en América. Ya controló África. África la tiene básicamente propia, absolutamente controlada en casi todos los recursos, y financieramente exprime a los países de una manera violentísima, básicamente hasta obteniendo recursos soberanos increíblemente. Y por otro lado está Rusia, que Rusia obviamente está en su guerra europea con Ucrania, por su hinterland, que es su buffer zone, para evitar que no la ataquen hacia Moscú. Y todo eso lo que determinó Trump es: vamos a poner de acuerdo con Rusia, con Estados Unidos y con China, para que por lo menos tranquilicemos la situación comercial a nivel planetario. Y Estados Unidos dijo: yo me voy a concentrar en las Américas. Primero que nada, no quiero que me siga entrando droga, el fentanilo mortal que ellos tienen como gran problema, ni desde Canadá ni desde México. Pero tengo que controlar lo que pasa en el Mar Caribe con la principal narcodictadura, que es Venezuela. Por eso el Cartel de los Soles fue considerado ya hoy en Estados Unidos como un grupo terrorista, un narcodictadura que tanto Maduro como Diosdado Cabello como Padrino López son los tres jerarcas, con un montón de gente más, que están al frente de ese cartel. Entonces Estados Unidos dijo: yo voy a controlar lo que está pasando en todo el Mar Caribe para que no me siga entrando droga. Mi objetivo hoy es eliminar las amenazas de injerencia en la América por parte de China. Por eso habló del Canal de Panamá, con el control que tiene China, las bases que podía o que había planteado sumar China en el sur del cono sur, Argentina, Chile, etc. Y también ahí Estados Unidos dijo: necesitamos unificar esto para poder ordenar el problema de que nos sigan complicando en nivel geoestratégico y geopolítico. Ahí donde Milei tuvo la cercanía con Trump antes de que ganara, para decirle: nosotros estamos con esta mirada geopolítica. Es decir, lo que le dijo es: somos socios en este cambio de paradigma que está planteando Estados Unidos. Ahí es donde se entiende por qué tanto Bessent como Trump le están dando el espaldarazo a Milei para decirle: no van a fallar, no van a poder complicarse por apenas el 1% de lo que representa el total de la deuda de Argentina para lo que significa la deuda de Estados Unidos, ¿sí? O sea, es la nada misma. Una ayuda como la que necesita Argentina para Estados Unidos es irrelevante en términos económicos, pero sin embargo para Argentina es súper importante. Y eso digo, yo me reservo que todo ese marco teórico no termine en una base nuclear en la Argentina de los Estados Unidos. Me lo reservo, me lo guardo porque no me gustaría. Pero bueno, yo tengo esa duda. Yo, Pablo, tengo siempre esa duda con Estados Unidos. No, pero es por el antiimperialismo de la gente que camina por el medio, no es por ningún extremismo. Y es basándome en los hechos de la historia. Pero ojalá las intenciones sean las manifestadas, que igual son intereses ajenos a nosotros, pero bueno, en tanto nosotros hagamos bien lo que tenemos que hacer adentro, nos va a ir mejor afuera, ¿no? Eso siempre. Sin dudas. Igual en el mundo, en el tablero global y en el tablero de ajedrez del planeta, hay cuestiones que uno también toma decisiones en cuanto con quién quiere estar, ¿no? Claro, si la mirada occidental, es preferible estar en una mirada occidental con los valores occidentales, judío-cristianos, que con el yihadismo. Absolutamente. En eso absolutamente de acuerdo. Pero para mí nunca hay que olvidar, China, ¿no? por encima del alineamiento, tu realidad, tus intereses, tu visión, porque el otro hace exactamente eso, sea quien sea el otro.
Y nuestra historia nos pone en un lugar bastante torpe en ese sentido. Pero bueno, la verdad, agradecido totalmente como siempre. Déjame hacerte un temita más cortito. Y tirate un cierre a lo Olivera, dale. No, quería decir una cosa que es importante, y esto es importante entenderlo. Argentina no se está endeudando. Dejó de endeudarse. No emite más, no tiene más superávit, no tiene más déficit. Y esto hace que todo lo que está haciendo de ahora en adelante es achicar el stock de deuda. Entonces, cualquier cosa que pase con lo próximo es un objetivo de postergar vencimientos a menor tasa, inclusive porque están consiguiendo, en algunos casos, rollover de deuda a menor costo. Entonces, las perspectivas no son malas en esos términos, es al contrario. Lo que tenemos que confiar es en fortalecer la República desde el punto de vista de que los populismos no dominen la escena política en la discusión entre antagonismos irreconciliables, y el centro político tiene que dar justamente la discusión republicana de valorar las instituciones para que el ciudadano se involucre cada vez más en esto que es de todos. Porque el trabajo que hacemos nosotros del tercer sector tiene que ser valorado por cada ciudadano que dice, che, esto no puede ser que lo cubra el Estado porque lo podemos ayudar entre todos. Perfecto. ¿De qué manera lo hacemos? Involucrándonos, haciendo que las cosas mejoren en el término del conocimiento de lo que significa la cosa pública. Y por lo menos, por ejemplo, pedir defensor del pueblo, que Argentina no lo tiene desde el año 2009, ¿no? Ni hablar. Totalmente, ese es el compromiso que tenemos. Eso, sabés que estamos en un todo de acuerdo respecto de lo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así Gracias, es. querido, de la reacción. Nos veremos en el próximo mes y a ver qué nos trae, qué nos depara. Y ya nos toca el tema social analizar, ¿no? Porque hemos hecho política, hemos hablado de economía, septiembre político total, octubre economía, noviembre se nos viene el tema social, a ver cómo llegamos ahí. Tal cual, vamos por eso. Abrazo grandote, gracias Pablo, querido. Un beso, cariño. Nos vemos. Chao. Chao, seguimos con mucho más. Buenos Aires, Buenos Aires. dale. A veces en la jerga nuestra no decimos la parte política, la parte cafecito. Chicos, cómprese un café simbólico. Café virtual. Es un aporte mínimo y nos ayudan a solventar el programa y también a seguir juntando Así fondos es. para hacer un hecho social al cierre de este ciclo 2025. Así es. ¿Eh? que eso Y es después muy redes importante. sociales, suscríbanse. Suscríbanse al canal, por supuesto. Canal de WhatsApp. Canal de YouTube. De YouTube. De Diuco y de Buenos Diuco Aires. y de Buenos Aires en Red, por supuesto. Y después nos siguen en todas las redes sociales. Todas. Así por haber, TikTok, X, Instagram, en todos lados. Facebook. Buenos Aires en Red está en todos lados. Suscríbete, Diuco también. Y ya saben que todos los que se suscriben participan por viajes. Viajes. Vos ¿De estás quién? suscripto y automáticamente vas a un sorteo de viajes a distintos destinos. Tuvimos Puerto Madryn hace Tuvimos poco. Puerto Madryn, mostramos las fotos. Tenemos la costa, Federación, un montón, Córdoba, San Luis. sí. De Vicenza Viajes, que le agradecemos la gentileza. Y además, como vas a estar viendo en pantalla, Vicenza Viajes está de cumpleaños, cumple 27 años 27. y sortea 27 viajes. Qué maravilla. Aplausos. 27 para Vicenza. viajes. Aplausos. Gracias. Vicenza.viajes, te suscribís o decís qué bueno, y por el solo hecho de suscribirte, o de poner qué bueno, poner un me gusta, ya participás por el sorteo que hacen ellos Maravilloso. en sus redes de 27 viajes por los 27 años de Vicenza. Así que bueno, a suscribirse A y a suscribirse. participar en redes, chicos, a robar mucho, a compartir mucho, que esta comunidad, esta hermosa comunidad de Buenos Aires en Red, en esta hermosa casa de Dibujo Tiene que Digital seguir TV, creciendo. sigue creciendo. Y seguimos con mucho más Buenos Aires en Red. ¿Y qué viene, ¿Y qué querida viene? Susi? Y Zoom Cívico. Qué lindo el Zoom Cívico. Levenson. Viene el Zoom Cívico de la Fundación Moisés Levenson. Y como dijimos en la editorial, vamos a ver esa historia con la UTN y esa maravillosa diplomatura en gobernanza, contada por un grande de la Fundación Levenson, que supo ser su presidente, que es su vicepresidente, como es Así Iván. es. Así que con Iván, un grande. Vamos a ver Zoom Cívico, dale. Bueno, buen día a todos, a todos y todas, estamos de nuevo ante un nuevo Zoom cívico
del Instituto Moisés Levenson. Mi nombre es Iván Beletsky, vicepresidente del Instituto Levenson, y hoy les traigo una nueva edición de la Diplomatura en Gestión Estratégica de Políticas Públicas que estamos llevando a cabo junto con UTN, que va a dar inicio el próximo 17 de octubre. Antes que nada me gustaría contarles, siempre me gusta contar un poco los orígenes de cómo es que el Instituto Levenson realizó ese convenio con UTN. Allá por el año 2004, un grupo de jóvenes que había quedado un poco huérfanos, digamos, del radicalismo, tanto de la juventud radical como de ambientes universitarios, plantearon la necesidad de crear una usina de pensamiento reformista, de debate, para formarse y pensar un futuro inmediato en el que tenían que ejercer nuevas responsabilidades. En ese marco surge el Instituto Levenson. Por supuesto, ya vamos por más de 20 años. Durante estos 20 años la naturaleza del instituto fue modificándose a propósito del crecimiento militante, profesional y formativo de quienes lo habían formado. Entonces fuimos de a poquito adquiriendo nuevas herramientas, nuevos instrumentos, el debate se hizo más profundo. Y allá por el 2018-2017 nos planteamos una planificación estratégica para convertir al Levenson en un referente de formación política a nivel dirigencial. En ese marco, algo que nos llevó un par de años, diseñamos la Escuela para Dirigentes. Una escuela que tuvimos la mala suerte de inaugurarla, no sé si les suena, febrero-marzo 2020. Bueno, en ese marco estábamos a punto de lanzarlo. Pero esto que fue, bueno, una crisis, un mal momento pandémico, rápidamente lo convertimos en una oportunidad, rápidamente convocamos a todos los docentes que ya teníamos comprometidos para ver si se animaban a darlo a través del Zoom. Y eso lo que nos permitió fue, que muchos estudiantes se anotaran, hubo una inscripción récord, porque claro, la gente estaba en la casa con la necesidad de conversar, de debatir, de formarse, y eso que no lo pensamos, que no lo habíamos planificado, terminó siendo una oportunidad de cubrir el país, porque, como bien saben, el Instituto Levenson tiene una cobertura federal, trabaja en todos los países. A mí, que yo estoy colaborando con el instituto desde el año 2008, me permitió conocer todo el país, conocer las idiosincrasias. Y ese es el espíritu el espíritu de la Escuela para Dirigentes, el espíritu del Levenson, lo que llamó la atención a la UTN. Y UTN nos convoca, nos certifica la Escuela para Dirigentes sin haber participado en su diseño. Estaba todo grabado, estaba todo en Zoom, por supuesto. Imagínense el control de calidad que tiene una institución como la UTN. Entonces los egresados de esa escuela tuvieron la gran noticia que los diplomas venían con una certificación UTN, que fue más bien un regalo de postre, digamos, porque nadie lo sabía. En ese marco conveníamos con UTN, seguimos las conversaciones y dijimos, bueno, que la pandemia había pasado, que había que pensar otras maneras de transmitir ese conocimiento que habíamos diseñado para la Escuela para Dirigentes. En ese marco, la Diplomatura en Gestión Estratégica, digamos que es una especie de spin-off de aquella Escuela para Dirigentes. La Escuela para Dirigentes dura 2 años, esta dura 3 meses, pero siempre el espíritu de todo lo que nos trae la academia, todo lo que hay de reflexión en el ámbito de la administración pública, nosotros lo revalidamos con un filtro idiosincrático, con el filtro territorial, que esa es la impronta del Instituto Levenson. Llevar lo académico y darle ese filtro, ese lavado, digamos, que el territorio impone. Impone y que además estamos en un país donde conviven 1001 idiosincrasias. En este sentido, la primera de las ediciones de la diplomatura se llevó a cabo en octubre del 2023 y desde entonces cada 3 meses inauguramos una. Esta que se va a inaugurar, que se va a lanzar el 17 de octubre, es la 7ª edición y me gustaría compartirles algunos comentarios que nos han dejado alumnos que ya han egresado a la diplomatura. Primero vamos a ver el video de Claudio Fernández, por favor. La diplomatura abarca desde temas básicos como pueden ser los distintos estilos de gestión
o temas más prácticos o más profundos como el diseño, el desarrollo y la implementación de políticas, o la agenda, el presupuesto, la comunicación e infinidad de otros temas transversales a esta temática. Y sumado a esto, la experiencia personal de los tutores y el espacio de debate que se genera en las clases sincrónicas. Así que por todo esto recomiendo muchísimo la diplomatura, y si pueden aprovecharla, espero que les resulte tan edificante y tan disfrutable como me resultó. Bueno, como bien vieron, como bien apunta Claudio, el contenido de la diplomatura es bastante completo, es integral. Se da a partir de 10 encuentros sincrónicos de 3 horas. En el medio hay foros, actividades, trabajos prácticos. La idea es recorrer la política pública desde que surge una idea, una gran idea con la intención de transformar la realidad, hasta que atraviesa un lento, largo, consensuado proceso hasta llegar realmente a impactar en el territorio donde se quiere incidir. En este sentido, el disparador de la diplomatura es el debate sobre modelos de gestión. Después analizamos la agenda, el momento en el que el problema realmente toma valor público y se formula, en donde el Estado pone una posición a propósito del problema. Después la etapa formulativa, el momento que se adopta, la toma de decisiones, por qué adoptamos una propuesta y no otra. La etapa de la implementación, el momento en donde se ven los pingos, donde realmente empieza a decidir el territorio, donde empieza a tomar contacto con otros actores beneficiados, perjudicados, o que sienten tocado un interés, a pesar de que la política pública o la idea sea para el bien de la comunidad. Siempre hay algún interés tocado, algún interés. Entonces eso hay que lidiar en el momento de la implementación. Después el necesario momento de seguimiento, monitoreo y evaluación. No hay política pública que a razón cierta se sepa si funcionó o no funcionó, si no se ejecuta un correcto sistema de evaluación. No tenemos manera de saber qué pasó si no evaluamos. No tenemos manera de evaluar si no registramos y hacemos un seguimiento. De eso se trata también la diplomatura, de generar una cultura de utilizar herramientas e instrumentos que faciliten y le den calidad para que la transformación de la realidad sea lo más previsible y que apunte concretamente a avanzar a los objetivos que en su momento nos impusimos. En este sentido también tenemos el videíto de Natalia Jáñez, otra egresada a la diplomatura, Claudio de Pinamar, Natalia de Tierra del Fuego, para que vean también cómo la impronta federal de la diplomatura. Si querés ser protagonista de los cambios que transforman a nuestra sociedad, te recomiendo esta diplomatura en políticas públicas a cargo de Iván Belevsky. Como experiencia quiero transmitirles que todas esas ideas que quizás tenía dando vueltas las pudes llevar a la acción, y eso se los recomiendo para formarse, para generar herramientas y para vincularse con personas de distintos lugares del país. Y creo que es importante que podamos no solamente involucrarnos desde el sector en el que venimos, ya sea público, privado, desde un club, una asociación civil, en algún ámbito u organismo de gobierno, para poder concretar y transformar la realidad de que venimos. Decíamos herramientas de calidad, decíamos previsibilidad, decíamos la búsqueda de una eficiencia que apuntara también la eficacia que apuntara a la posibilidad de, si yo tengo 20 demandas y tengo los recursos para afrontar a 8, cuanto más eficiente y eficaz sea esas 8 demandas, voy a poder avanzar hacia 10, hacia 12, porque en la gestión pública, a diferencia de la gestión privada, los gestores nos encontramos un poco super abordados por demandas incesantes, y los recursos que tenemos no siempre son los necesarios. Recursos no me refiero solo a dinero, recursos financieros sí, pero también recursos tecnológicos, recursos humanos. Y en este sentido me parece que la utilidad de esta diplomatura va a profundizar un conocimiento para que ese desfasaje, esa brecha entre las demandas y los recursos que tenemos se acorte.
nos volvamos más eficientes, de mayor calidad, más previsibles. La diplomatura también, que es creo la otra parte, más allá del contenido, la otra parte muy rica, es que es un encuentro de distintos funcionarios, profesionales, militantes de la política, de las organizaciones de la sociedad civil, gente que ha sido elegida para cargos legislativos de todos los niveles del Estado. Hemos contado con hermanos chilenos, colombianos, uruguayos, paraguayos, y lo rico que se genera en los espacios de debate y de discusión es incorporar perspectivas. Incorporar maneras de entender a la comunidad, incorporar maneras de entender y de eso se trata, de entender a la política, de entender al Estado como una reunión de intereses diversos de una comunidad y la manera que afronta dificultades y problemáticas y necesidades que presenta donde se pretende incidir. Y de eso habla un poquito y se refiere otra de las egresadas, Valeria Dorrego, que hizo la diplomatura desde una pequeña isla de Oceanía, así que fíjense lo que permite las tecnologías como el Zoom. La verdad es que ha sido un espacio muy enriquecedor, el balance justo entre teoría y práctica, con muchísimos ejemplos de cómo bajar los conceptos que se iban cubriendo a la realidad de cada uno de los alumnos. Cada uno de los alumnos también pudo aportar desde su perspectiva y enriquecer aún más la conversación. Hubo también espacios de trabajo en grupo, de colaboración con absolutos desconocidos o personas de aspectos o de formas de trabajo muy diferentes que sumaron a la conversación y fueron una gran manera de tomar las herramientas que analizamos durante el curso para poder pensarlas y bajarlas a la realidad de organizar y desarrollar una política pública para poder mejorar la vida de las personas. Bueno, como decíamos, la diplomatura, para ir cerrando, la diplomatura se pueden anotar en la diplomatura quienes están interesados a partir de la página se comunican a partir de la página de Levenson, levenson.org.ar, sino también directamente del Centro eLearner de UTN, donde ahí van a tener más detalles de cómo inscribirse, lo necesario, cuándo son las cursadas. Les recuerdo esta 7ª edición de la Diplomatura en Gestión Estratégica de Políticas Públicas que Levenson da en conjunto con UTN. Arranca el 17 de octubre, viernes. El primer martes inmediatamente posterior es la primera clase en vivo. Y así durante 10 clases. En el camino se realizan distintos trabajos individuales, hay una puesta en común colectiva entre los participantes y finalmente hay un trabajo final para conseguir la certificación. Insisto con esto, nos parece una herramienta muy valiosa, sumamente interesante y útil para lograr que esas ideas, esas grandes ideas que surgen y que surgen todo el tiempo, atraviesen todo un proceso que implica toda política pública y realmente terminen transformando la realidad, buscando ese anhelo de todos los que hacemos política, mejorar la calidad de vida de la comunidad y de la gente que la compone. Muchas gracias. Bueno, Susana querida, ¿qué viaje que ha hecho el Levenson con la UTN? ¿Qué camino y qué recorrido para generar un producto de tanta calidad y para capacitar? Algo tan importante. Bueno, que es lo que justamente ellos hacen, ¿no? Es lo que hacen, capacitar, investigar, todas cuestiones que aportan a una sociedad que tiene que estar, pero sin ninguna duda, más capitada, más preparada, pues mejor informada. Un poco todo lo que hemos venido hablando. Bueno, yo ahora me voy a permitir, Susana, contarle a la audiencia quiero escucharte algunas cosas como embajador de paz, que tengo el alto honor de ser de la Universal Peace Federation, la UPF de la Argentina, agradeciendo al licenciado Miguel Werner, presidente de UPF Argentina, que nos ha acompañado en un micro en el programa y que ahora los continúa haciendo la UPF a través de mi persona, que me honra, y de la posibilidad de hacer esta suerte de noticiero, digamos, de poder compartirle a la audiencia
tantas acciones, tantas invitaciones a hechos, acciones, y que conozcan esa construcción de una cultura de paz por la que trabaja la UPF. Luego APECA, también embajadora de paz, junto a Mónica Yamás, han generado un hermoso bloque dentro del programa. Luciana Zambrano del Bloque Federal también es embajadora para la paz de la Argentina. Pablo Olivera da Silva es embajador de la paz. Así que este programa está muy signado por ello, tiene un fuerte vínculo con la UPF Argentina, premisa de interdependencia, prosperidad mutua y valores universales que lleva adelante la UPF en todo el mundo, en más de 150 países. Inició en Corea en el 2013 y en la Argentina comenzó en el 2015, llevando adelante desde entonces iniciativas en todo el país. En todo el país. Hace unos meses, en la legislatura porteña, en el Salón Dorado, se decidió y se eligió por el voto de los presentes democráticamente la sede para la Peace Road de Argentina 2025 y resultó ser la ciudad del Trébol de la provincia de Santa Fe, donde este año se va a llevar adelante el cierre de la Peace Road. ¿Por qué? Porque en agosto, septiembre y octubre se van a realizar acciones de diverso tipo, solidarias, ecológicas, interreligiosas, educativas, culturales. Hay distintos tipos de acciones y de actividades con un mismo mensaje, que es este de unir al mundo a través de la paz, en las 23 provincias argentinas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en la Antártida, que ya participa hace años de la Peace Road en la Argentina. Contarles que en ese sentido ya hubo acciones. Ya comenzó la Peace Road. La primera acción de la Peace Road se llevó adelante en el municipio de Puerto León y en la provincia de Misiones, con su intendente Elvio Rivas, junto al Boy Solidario de Omar Pelusa González, le mandamos un gran abrazo, la asociación Voy en Bici, Fleteros Independientes, Voluntarios de Santa Rosa, Coperva y la Legión de la Buena Voluntad. Todos ellos, junto al municipio, celebraron el Día del Niño, dando inicio así a las acciones de la Peace Road 2025 en la Argentina. Contarles que en el Chaco, en la región del NEA, se celebró el Día del Niño. Los pasados días 21 y 23 de agosto, el 21 se llevó adelante el encuentro interinstitucional de escuelas rurales en el bello paraje del Cañón, en la provincia del Chaco. Y el 23 de agosto pasado, en la ciudad Taco Pozo, se hizo una fiesta en la finca La Bonita, un lugar muy hermoso, muy bello, también en conmemoración de esta celebración del Día del Niño, con muchísimas instituciones, con autoridades, con toda esa suerte de unidad y cooperación múltiple y diversa que genera la Peace Road y que genera la UPF y tiende a construir y a sostener y sustentar en el tiempo. Por otro lado, contarte que en el Teatro Cervantes, repleto, verdaderamente repleto, con cobertura de medios locales, de medios nacionales, el 27 de agosto pasado se llevó adelante el acto de lanzamiento oficial de la Peace Road, Ruta de la Paz Argentina 2025 en la ciudad del Trébol, que es este año y fue elegida la sede nacional de la Peace Road 2025 en la provincia invencible, como dicen ellos, de Santa Fe, junto a los referentes provinciales de todo el país que estaban conectados por Zoom, toda esa selección de personas e instituciones que trabajan por hacer esas acciones en cada lugar, representándolo con honor y brindando un mismo y mancomunado mensaje de esa paz que todos deseamos y queremos, pero que todos tenemos que tratar de construir. Hoy en este programa que fue tan especial, que nos atravesó por tantas situaciones, me parece que más que nunca es fácil o más claro comprender el valor de la paz. Sí, señor. Sí. La paz podemos desearla, pero no alcanza. Hay que construirla, hay que cuidarla, hay que sostenerla, hay que sustentarla todos los días. Y es un deber de todos porque es el bien común más preciado que ha conocido y conoce la humanidad. Entonces, claro que sí. Más que nunca trabajar para la paz. Dicho esto, les comento también que por otra parte, el pasado 23 de septiembre en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, la UPF de Argentina adhirió y participó en el marco del Día Internacional por la Paz y del Día Nacional del Inmigrante 2025 del encuentro Las colectividades honran a la patria, en su tercera edición,
y organizó la UPF de Argentina junto al Rotary Club de Montserrat un homenaje a la colectividad sirio-libanesa en el marco de esa celebración. Finalmente, contarles en esta suerte de noticiero de UPF Argentina, que me encanta esta cuestión del noticiero, y que le agradezco a Miguel Werner y a toda la UPF Argentina la confianza y la posibilidad de que Buenos Aires en Red continúe difundiendo y acompañando esta cultura, esta construcción de una cultura de paz. El domingo 30 de noviembre, entonces próximo, sépanlo. De acá hasta ahí vamos a ver en distintos programas distintas acciones, como hemos visto hoy en el video de Porto Leoni, en distintas provincias. ¿Por qué? Porque el 30 de noviembre próximo es el cierre nacional desde la ciudad del Trébol de la invencible provincia de Santa Fe, de la Peace Road Argentina 2025, conectando todo el país a través de La Paz, y por supuesto se va a poder ver por YouTube, por el canal oficial de la UPF, claro en la Argentina y en todo el mundo. Dicho esto, concluido entonces el informativo de la UPF. Lo que nos caracteriza, ¡qué lindo! ¡Qué lindo, UPF! ¡Qué lindo que sos, UPF! Bueno, dicho todo esto, Susi, estamos terminando una nueva edición de este programa, muy especial el día de hoy. Les agradecemos la paciencia y el acompañamiento, y quizás habernos extendido hoy unos minutos, pero realmente el contexto y las situaciones, los temas que hemos tratado y las cuestiones que nos atraviesan no nos resultan indiferentes. Es imposible no mencionar ciertas situaciones. Para otro lado. Exactamente. Y Buenos Aires en Red es solidaridad y es empatía. Entonces, no podemos permitirnos no tener la empatía frente a determinadas situaciones, frente a determinadas aberraciones, frente a determinadas realidades que duelen, y frente también a determinadas esperanzas que generan aquellos que trabajan por la construcción de la paz, por la convivencia, por el diálogo, por encontrar soluciones inteligentes a problemas que jamás son irresolubles en tanto haya voluntad de encontrar esa síntesis. Así que bueno, Susana querida, dicho todo esto, ya está. Tomando aire y respirando, nos despedimos hasta el próximo Buenos Aires en Red, pero sin decirlo lo de siempre. Lo de siempre. Algunas frases para que vayan pensando. Chicos, la educación es la última trinchera que nos queda. Le guste a quien le guste, es la última. No digo la única, pero es la última. Es la última. El hambre no tiene color, como tampoco cosas que dañan y matan. No se debaten desde el color. No se resuelve nada con eso. Y, por supuesto, nuestro llamado a la conciencia colectiva y personal, individual, grupal y colectiva, diciéndoles, todos debemos ser el cambio que queremos ver. Hasta el próximo Buenos Aires en Red. Chau. Auspician Buenos Aires en Red, Multiespacio Arena, en el Complejo Pinar de Rocha, en Avenida Rivadavia 14.777, Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires. Multiespacio Arena, tu lugar. Vicenza Viajes, 25 años brindando los mejores destinos con la mejor relación costo-beneficio. Vicenza Viajes, conocer, disfrutar y ser feliz viajando. Agencia digital Seed Time, confiabilidad, experiencia y la más alta calidad en servicios de comunicación empresarial. 11 2487 5872. Cosecha tus éxitos con Seed Time. Estudio Integral Jurídico y Contable, Dr. Jorge Sereni y Asociados. El mejor equipo para el mejor asesoramiento. www.estudiosereni.com.ar. Dr. Jorge Sereni y Asociados. Una garantía profesional.